gracias al Señor? ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno y para siempre su misericordia? ¿Cuántos pueden decir que solo hay alguien que es digno de ser adorado? Solo hay alguien que es digno de ser bendecido, y ese es Cristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Esta noche vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante para la juventud. Y sabe, es un tema que posiblemente hemos leído algo de esto, hemos escuchado algo de esto, tanto en la historia como en la palabra del Señor. Y si nosotros hablamos del Evangelio, si nosotros hablamos de la identidad que tenemos en Cristo, una de las cosas que nosotros debemos entender es que solamente en Jesucristo nosotros tenemos vida y vida eterna. Sé que esta noche hay jóvenes en este lugar de varias iglesias, hay jóvenes en este lugar que son de diferentes lugares de Pinar del Río, incluso otros de lugares más lejos, ¿verdad? Pero la oportunidad que tenemos esta noche, después de haber adorado al Señor, después de haber bendecido al Señor con estas hermosas alabanzas, no sé quién notó que cada una de estas alabanzas hace alusión a lo que vamos a estar predicando en esta noche. Y es acerca de una de las enseñanzas más hermosas que nos recuerdan por qué estamos aquí. Y cuando hablamos de la Reforma, cuando hablamos de Lutero, cuando hablamos de qué ocurrió hace 506 años atrás, no sé cuántos sabían que el próximo 31 de octubre de 1517 va a ser 506 años de un acontecimiento que marcó la historia para siempre, y que por la gracia del Señor, tú y yo hoy estamos aquí para alabar su nombre, para bendecir su nombre. Y si alguien ha llegado a este lugar y todavía no conoce a Cristo, o cree conocer a Cristo y por la palabra es confrontado, déjame decirte, solamente en Cristo hay salvación. Cuenta la historia que hace algunos años un hombre llamado John Texel, escuche esto, un hombre llamado John Texel tenía una frase que él decía de esta forma, y yo se la voy a traducir al español. Sonaba así como: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Pegaba en español, dudo que en alemán o en latín pudiera pegar, pero en español sí pega. Tan pronto, escuche, se lo repito, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Algo conocido así como el purgatorio. Para aquellos que les gusta estudiar, el purgatorio no tiene nada que ver con las pulgas. El purgatorio no es el lugar donde van las pulgas cuando mueren, nada que ver, nada más lejos que eso. Pero el purgatorio fue una de esas doctrinas diabólicas que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana introdujo para robar dinero a los feligreses. Y John Texel comenzó a moverse porque el Papa León X, una de las cosas que está haciendo es: necesitamos dinero para la casa de Dios en Roma. Y una de las cosas que están recogiendo es: ¿tienes algún familiar y quieres sacarlo del purgatorio? Da dinero. ¿Quieres reservarte algunos puntos para tu salvación el día de mañana? Da dinero. ¿Quieres tener algunas penitencias por algunos pecados que cometiste y no te acuerdas? Da dinero. Y hay una persona que tiene unos 34 años, que algunos le llamaban Lutero, que hace un viaje a Roma y, escuchando a este señor, regresa y decide por primera vez en la historia del siglo XVI tomar y declarar 95 tesis, 95 declaraciones, 95 párrafos en contra de esto que se estaba proclamando de las penitencias. Así que en esta noche yo quiero hablar de una forma, por supuesto, aunque será resumida, y no voy a estar mencionando tantos nombres, porque esa sería la tarea que te correspondería a ti, para decir qué pasó en este momento tan hermoso. 5 solas de la Reforma, 5 frases que no fueron solo dichas por Lutero, que fue una compilación que se hizo años después, donde la gente dijeron: sigamos atrás a la herencia reformada, a la herencia de la Reforma, a lo que hicieron esos hombres de Dios. ¿Cómo lo podemos resumir en 5 frases? Y así he titulado la exposición de la palabra en esta noche: las 5 solas de la Reforma y los jóvenes hoy. Quiero hacer un paralelo de qué ocurrió allí, para de alguna forma, por medio de la Escritura y la argumentación, demostrarte que hoy la juventud necesita rescatar estas enseñanzas y ponerlas en práctica. Porque hoy la juventud
está siguiendo a muchos de esos palabreros como John Texel, que con doctrinas demoníacas engañan a la audiencia. Hoy muchos, posiblemente es aquí, están siguiendo a muchos de esos predicadores falsos, a muchos de esos que te dicen, si tienes dinero es porque eres bendecido por Dios. A muchos de esos bandoleros que dicen que si no das dinero te vas al infierno. A muchos de esos que dicen que tú puedes hacer cosas para ganarte el favor de Dios y el cielo. Las 5 solas de la Reforma y la juventud hoy. Así que, sin más, voy a mencionarte la primera sola de la Reforma. Y recuerden, esto no es que los reformadores dijeron, muy bien, esta es la primera sola, esta es la segunda sola. De hecho, el término sola viene del mismo latín que se puede traducir al español solamente. ¿Cuáles son esas 5 solas? La primera, sola escritura. A ver, los que no saben ni hablar español pero quieren aprender conmigo latín en esta noche. Sola escritura. A ver, yo sé que ustedes saben también español, no se sienta mal. Repita conmigo, sola escritura. Sola escritura. ¿Se da cuenta por qué están pésimos en español también, verdad? Con fuerza, sola escritura. Mira el que está a tu lado. Ay, muy bien. Mira el que está a tu lado y dice, escucha mi latín. Sola escritura. Díselo, anímalo, díselo. Sola escritura. ¿A qué le suena esa frase? Solo la escritura o solamente la escritura. Y vamos allá, porque fíjense, cuando nosotros leemos este punto, ¿saben lo que enseñaba la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Y alguien puede decir, ay, van a hablar mal de una iglesia, ay, van a hablar mal de gente que es cristiano. Eso es resultado de no leer la Biblia y no estar convencido de la fe que tenemos en la palabra del Señor. Cuando desenmascaramos a los falsos maestros y los falsos evangelios, no estamos ofendiendo a nadie. Estamos declarando el evangelio de Dios que pone al descubierto los pecados de los hombres y la mentira de los hombres. Así que no hay que por qué temer a esto, si tenemos o no tenemos, porque yo respeto a todo el mundo. No confundas respeto con falsas doctrinas que tienen que ser descubiertas. De hecho, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cuando hablaba de la autoridad de la Escritura, decía, hay 2 fuentes de revelación. La primera fuente de revelación, ¿cuál es? La Escritura. La segunda fuente de revelación, ¿cuál es? La tradición. Te lo digo en otras palabras. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana decía, cuando hablamos de la enseñanza más importante para la Iglesia, está en la Biblia. Pero junto a la Biblia están lo que dicen los concilios y los papas acerca de la Biblia. Quizás nosotros decimos, bueno, eso no lo hacemos los evangélicos hoy, los protestantes hoy. Pero déjame decirte, dentro de unos minutos te voy a demostrar que eso está ocurriendo hoy en muchas iglesias también. Cuando los católicos decían, la palabra del Señor es nuestra fuente de autoridad, cualquier católico podía decir, amén. El problema era que cuando leías la palabra del Señor, ahí había un problema. ¿Por qué? ¿Cómo estaba la Biblia? ¿En qué idioma? Latín. En latín. Y al estar en latín, ¿quiénes hablaban latín? Monaguillos, en este caso el Papa, los frailes, los monjes. ¿Y qué hablaba el creyente común en esa iglesia? ¿Qué hablaba? Bueno, dependiendo si estamos hablando de Alemania, hablaba su alemán. En otras palabras, hablaría español. Y usted se imagina que yo me pare en este lugar a hablar en un idioma que usted no tiene ni idea que estoy diciendo. Entonces, si yo me paro y digo, la Biblia es la autoridad y te la leo, pero tú no entiendes el idioma, y después en tu idioma te digo, esto es lo que dice el concilio, esto es lo que dicen los papas, esto es lo que debes hacer. Muchachos, cuando estudiamos el periodo de la historia, cuando hablamos del final del siglo V hasta el siglo XVI, y resumimos unos 1200 años, se conoce como la etapa de oscurantismo, la Edad Media o la etapa de la oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque algunos se encargaron de que la Biblia, ¿alguien tiene su Biblia? Levante su Biblia o su santa aplicación. La Biblia, este libro por 1200 años, la gente no tuvo acceso libre a él. La gente tenía que escuchar lo que otros decían, lo que otros enseñaban en otro idioma. Así que si tú eres una persona común de este tiempo, imagínense que está hablando alguien delante de ti, está hablando en latín, tú no sabes lo que está diciendo, pero de pronto dice, si das dinero gana favor delante de Dios. Bueno, eso debe ser lo que dice la Biblia, porque él la leo en un idioma que no sé, y ahora en el idioma que sí sé, me dice que lo está diciendo los concilios, que lo están diciendo algunas personas que son jefes en la Iglesia Católica, pues entonces lo que debemos hacer.
Así que cuando hablamos de sola escritura, cuando hablamos de la fuente de revelación, yo te hago una pregunta: ¿cuál es la fuente de autoridad para los creyentes? ¿Cuál es? La Biblia. Y si yo te digo sí, pero además de la Biblia, mi denominación es la segunda fuente de autoridad, te diría, ¿te pareces a un católico? Porque aunque sabemos que hay denominaciones, las denominaciones, escucha bien, son resultado de hombres que en algún momento han tratado de rescatar los principios bíblicos, pero otras denominaciones son resultado de gente que se ha alejado de la Biblia. ¿Cómo sé si mi denominación está en el foco correcto? Bueno, porque la Biblia es la autoridad suprema. Alguien se puede parar y decir, nosotros creemos esto. Si no está respaldado por la Biblia, sola escritura. Si no es solamente la escritura lo que rige en tu iglesia, déjame informarte, joven, en esta noche que estás en una cueva de ladrones. Si en tu iglesia viven por las visiones, por los sueños, por todas esas profecías hoy que no tienen base ninguna de la Biblia, por el soñé, vamos a ver este domingo qué fue lo que soñó nuestro pastor. Estás en una cueva de ladrones, por la sencilla razón que los hombres se equivocan, por la sencilla razón que Dios puede usar a alguien para darnos un mensaje por medio de un hermano. Yo no me estoy cerrando a eso, pero la palabra de Dios debe ser lo que prime en las iglesias. Hay muchas iglesias, hay muchos ministerios de jóvenes, donde cuando se va a hablar de la Biblia, los que están en alabanza se fueron, porque ellos no necesitan la Biblia. Los que están frente a los grupos de jóvenes, ahí se van, bueno, ya eso yo lo sé, ya eso yo lo escuché ya, y se van. Por eso es que tenemos hoy tantos circos dentro de cuevas de ladrones, o en otras palabras, tantos ministerios de jóvenes perdidos, camino al infierno, en congregaciones que están prostituyendo el evangelio. ¿Por qué? Porque sola escritura a algunos le llevó y le costó la vida, a muchos hoy le cuesta trabajo abrir la Biblia para leer aunque sea una página. Así que cuando el propio Lutero llega a este punto, una de las cosas que él entiende, y fíjense, en la dieta de Worms, 1521, 1517 pone las 95 tesis, pero ojo, las 95 tesis fue la primera reacción que tuvo Lutero en cuanto a esta gente se está desviando de la verdad de Dios. Lutero era católico. Lutero no quiere establecer una nueva iglesia. De hecho, la iglesia luterana hoy, en una gran mayoría, no todas, pero una gran mayoría, la iglesia luterana hoy es una cueva de ladrones, porque la ideología de género y los ministros homosexuales y las perdiciones que practican no es lo que Lutero dijo en 1517 o comenzó a plantear en 1517. Así que Lutero no quería hacer una nueva iglesia. Lutero entendía que la iglesia de Cristo tenía que cambiar sus postulados y entender que solo la escritura es nuestra máxima razón de fe. Yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Tú crees verdaderamente que solo la escritura tu máxima razón de fe? No me respondas, porque quizás esta otra pregunta te va a ofender. ¿Tú crees verdaderamente que la escritura es tu máxima razón de fe? Si tu respuesta para adentro es sí, escucha esta hora. ¿Qué tiempo pasas leyéndola? ¿Qué tiempo tú pasas estudiándola? Es probable que sepas más del equipo de Argentina que de los libros de la Biblia. Es probable que tú sepas más de cómo funciona el parol y cómo está, en qué cita está y qué está diciendo Mario J. Pentón en estos últimos días a los libros de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque esta juventud hoy ha tomado desde hace mucho tiempo un camino que no es el camino de la Escritura, no es el camino de la palabra del Señor. En estas vacaciones, yo sé que algunos de ustedes participaron en uno de estos campamentos donde compartimos la palabra del Señor. Y esta juventud hoy necesita una reforma del Evangelio. No necesitas un nuevo Evangelio, el Evangelio ya está dado, pero tu corazón, tu grupo de jóvenes, en tu iglesia, en mi iglesia, que es la iglesia de Cristo, se necesita el Evangelio urgentemente, jóvenes. Porque muchos no tendrían ni siquiera la habilidad de buscar a Habacuc y dónde se encuentra. Algunos se enteran en este momento que eso es un libro que está en la Biblia. Por la sencilla razón de que decimos, sí, yo creo que la Biblia es mi fe, es mi razón de fe, es mi fuente de autoridad. ¿Y cuándo fue la última vez que pasaste horas frente a ella? ¿Cuándo fue la última vez que molestaste a tu pastor, que molestaste a un hermano diciendo, oye, no entiendo este texto? ¿Te das cuenta que es más fácil pasarnos 3-4 horas definiendo si es mejor Messi o si es mejor Cristiano Ronaldo?
Y damos argumento. Randy, él es fanático del mejor del mundo. Yo no soy fanático del mejor del mundo, pero reconozco que Messi es el mejor del mundo. Ya eso todos ustedes lo saben. Porque todos sabemos que el mejor del universo era Cristiano Ronaldo. No sabemos que por el resultado. Pero fíjense, yo pudiera pasar horas hablando de títulos, hablando de trofeos, hablando de tantas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste con tu amigo, con tu hermano, a discutir cuándo es el milenio? Si es aquí en la tierra, si está en el cumplimiento, si es o no, si es literal, si es figurado. ¿Por qué? Porque tu carne y la mía no quiere discutir la palabra del Señor. Quiere discutir lo que es placentero a nuestra carne. Entonces, jóvenes, verdaderamente, sola escritura es lo que rige tu corazón. Sola escritura es lo que rige tu vida. Tú que estás pensando en casarte, ¿estás anhelando crecer más en la palabra del Señor? ¿Estás anhelando ser más una sierva del Señor que conoce su palabra? ¿O simplemente estás pensando en casarte? Y bueno, sí, porque todo el mundo lo hace. 1521, a Lutero lo llevaron frente a un concilio, se conoce como la Dieta de Worms. Y una de las cosas que estaban proponiendo en este lugar, con un teólogo que fue a desafiarlo, le dijeron: tienes que retractarte. Pero según algunas crónicas dice que voy a responder mañana, me pueden dar un día. Y escuchen lo que registran las crónicas. En la Dieta de Worms de 1521, cuando le preguntaron frente a todos los testigos: ¿te retractas de todas tus herejías? Lutero dijo: a menos que se me convenza por el testimonio de la Escritura o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa ni en los concilios, por supuesto, de la Iglesia Católica Romana, estoy encadenado por los textos de la Escritura, que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo, escucha, ni quiero retractarme. Esa fue la frase de un hombre que vivió toda su vida una mentira. Un hombre que vivió toda su vida creyendo que estaba bien. Y cuando entró a la palabra del Señor, una de las cosas que dijo es: mi conciencia está cautiva de la palabra del Señor. Joven, ¿de quién está cautiva tu conciencia? Joven, ¿qué es? En media hora tuya de conversación con cualquier persona, ¿qué es lo que prima? De la abundancia del corazón, dice la palabra, que habla la boca. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste un libro completo, que lo debatiste? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: Señor, muéstrame tu palabra? Señor, dame tu palabra. Es muy fácil decir: solo la Escritura es nuestra máxima razón de fe. ¿Y qué pasa? Que después en la práctica pisoteamos eso. Después en la práctica ni leemos la Biblia. Escucha, porque yo sé que a alguno aquí le encantan los promesarios. En mi casa hay uno. El único problema con los promesarios es que se usan súper mal. Señor, por favor, háblame en este momento. Ahora mismo, háblame. Tomas el promesario. Mira, me habló. Claro, porque los 66 libros son revelados, y claro que la palabra de Dios te va a hablar donde quiera que tú la abras. Pero ¿qué pasa cuando alguien que es un pecador empedernido le dice: Dios mío, háblame? Toma una promesa: he aquí, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Aleluya! Dios me habló. Dios no te habló. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia tiene un contexto, y las promesas son para los hijos de Dios. Las promesas son para aquellos que han sido lavados por el Cordero y viven en santidad para el Señor. Las promesas no son para ti si eres un impío. Esas promesas no son para ti. ¿Y dónde está? El problema es que uno está acostumbrado a leer la Biblia con pinza. Ay, Señor, háblame hoy, y abre, y ahí te sale, y ahí te habló. Joven, necesitamos disciplinar nuestras vidas. Tú necesitas hacer una pausa en tu vida en muchas áreas y decir: Señor, ayúdame a escudriñar tu palabra. Una de las cosas que Lutero entendió y con la que él empezó a luchar es: ¿cómo puedo decir que estoy sirviendo a Dios cuando el lugar donde estoy está lejos de su palabra? ¿Sabe que Lutero, con 34 años, en 1517, clavó aquellas tesis? Pero Lutero, con unos 20 y tantos años, se hizo doctor en teología y no había leído la Biblia. ¿Cómo es posible ser doctor en teología, máxima expresión del estudio de la Escritura, y no haberla leído completamente? Es
probable que esta noche muchos en este lugar no han leído ni toda la Biblia, y mucho menos han estudiado toda la Biblia, y mucho menos su pasión cuando se levanta y cuando se acuesta y en cualquier momento es buscar la palabra del Señor. Yo por eso no te culpo, pero a través de la palabra, si no disciplinamos nuestra mente, si no disciplinamos nuestro tiempo, estamos pisoteando esta sola Escritura, esta verdad de que solamente por la Escritura, y dominamos libros de historia, libros de esto, libros de no sé qué, libros de psicología, libros de consejería, libros de no sé cuántas cosas, no tenemos la palabra del Señor que debe ser nuestra máxima. Así que cuando vemos esto, ¿alguien sabe de qué trata el Salmo 119? Vamos a hacer un ejemplo. Cuando te dicen Salmo 119, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? El más largo. Ay, mi madre, que no lo lean entero. ¿En cuántas partes se divide el Salmo 119? Rápido. ¿En cuántas partes está dividido? No cuántos versículos, sino cuántas partes tiene. ¿Cuántas porciones? 22. 22 letras del Aleph Bet, o lo que se conoce como el alfabeto hebreo. Y lo interesante, que cuando tienes el Salmo 119, que está escrito en hebreo, nuestra Biblia es una traducción al español, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, y la primera sección, tú abrirás tu Biblia y te darás cuenta que dice Aleph, porque es la primera letra del Aleph Bet. Y todos esos versos que están ahí, todos comienzan por Aleph. ¿Saben lo que es el Salmo 119? ¿Cuál es el tema general de todo el Salmo 119? Ahora sí, el Salmo 119 es una exposición gloriosa de la palabra del Señor. Pero cuando te dicen Salmo 119, y eso es una verdad práctica hoy, cuando te dicen estudiamos la Biblia, no, eso es para los pastores, eso es para los estudiantes de seminario, y eso es para la gente que se encarga de saber mucho, a las polillas. Ay, joven, sola Escritura es lo que tu vida y mi vida necesita hoy. Sola Escritura es lo que necesita nuestro ministerio de jóvenes, nuestras congregaciones. Que podamos decir, Señor, que mi mente esté cautiva de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Cuando a muchos se levantan atacando la Biblia, ¿tú no tienes respuesta? Porque sabes más de novela que de Biblia. Sabes más de mangas que de Biblia. Entonces cuando vamos a la palabra del Señor, ¿cómo decir que estoy cautivo de la palabra del Señor cuando mi vida está cautiva del entretenimiento de este mundo? El Salmo 119 dice en el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el mismo salmista dice, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón. Dijo el salmista, en mi corazón, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay algunos aquí que están luchando con diferentes pecados. Hay algunos aquí que todavía tienen áreas en su vida que no han podido vencer. Escucha lo que dijo el salmista hace cientos de años atrás, miles de años atrás. Señor, en mi corazón guardé tu palabra. ¿Cómo tu vida puede ser diferente? ¿Cómo tu vida puede ser diferente si la palabra del Señor no está en tu corazón y en tu mente? Joven, nuestras vidas no pueden cambiar. Nuestro carácter no puede ser transformado si la palabra del Señor no es lo primero y lo último en nosotros. Tú que quieres ser un gran abogado, un gran médico, sigue esa línea, pero si descuidas la palabra, serás alguien aprobado en este mundo que terminará en el infierno, desaprobado por Dios, porque es imposible acercarse más a Dios si no es a través de su palabra. Joven, basta ya de buscar a todos esos soñadores. Basta ya de buscar a todos esos supuestos profetas que tienen la última revelación. Si leyeras más la Biblia, no dependerías de esos profetas. Porque ya en la palabra, en sus 66 libros, está toda la revelación que tú y yo necesitamos. A veces los jóvenes dicen, Señor, háblame. Ya Dios dijo hace tantos años, lee mi palabra. Y quizás alguien dice, Señor, pero que me hables en voz alta. Sencillo, léela en voz alta. En mi corazón, Señor, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando vamos al Salmo 19, en las 22 porciones, de una forma u otra están redondeando la idea de que, Señor, quiero oír a tu palabra. Señor, no me alejes de tu palabra. ¿Y sabes cómo termina el Salmo 119? Andaba como una oveja errante, mas tú viniste por mí, Señor.
y no me olvidé de tus mandamientos. Una vez más, resalta de que el pecador, de que la persona perdida necesita la palabra del Señor. ¿Queremos avivamiento? No busques avivamiento, que no hay teología de avivamiento en la Biblia. Hay teología de corazones humillados y Dios se encarga de los resultados. Entonces, como gente que lo que quiere son beneficios, espectáculos, show, y han olvidado que una iglesia, para ser iglesia, con la definición bíblica, la palabra tiene que ser el centro de esa iglesia. Si en nuestras iglesias no se ama la palabra, no se busca crecer en la palabra, no se busca confrontarnos con la palabra, estamos en un lugar que nos entretenemos, pero para entretenerse hay lugares mejores. ¿Sabe cuántas congregaciones? Aquí no, y hoy no. No voy a decir nombres, porque es tu responsabilidad con la palabra y el Espíritu Santo saber dónde subir. Pero cerca de este lugar están predicando fuego extraño al Señor. Están predicando herejías al Señor cerca de este lugar. Están predicando blasfemias al Señor y dicen ser creyentes. Y muchos salen de esos lugares, porque no es uno, son 2 o 3 lugares, en este mismo reparto, en esta zona, donde salen gloria, Señor, porque vimos tu Shekinah, vimos tu gloria. Y solo adoraron a los demonios en esos lugares. ¿Cómo tú dices eso, pastor? Cuidado, que eso es una línea fina. Créanme que Pablo sería más agresivo y te diría los nombres y los lugares. Sola Escritura. Sola Escritura, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, porque toda la Escritura es inspirada. ¿Y qué cosa? Y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, confrontarnos, sacarnos del error, para corregirnos. ¿Y cuál es el propósito? De que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le recuerda 2 cosas. Antes de Pablo decir este versículo, ¿cómo Timoteo vino a las Sagradas Escrituras? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo vino? Su abuela, su madre y su abuela. De hecho, estoy leyendo 2 Timoteo 3, 16, 17. Si lees los versículos anteriores, te darás cuenta, dice, esa fe no fingida que estuvo en tu madre y en tu abuela, que te llevaron desde la niñez en la Sagrada Escritura. Hay jóvenes hoy en las iglesias que desde niños están en las iglesias y a los 13, 14, 15 años son impíos. ¿Por qué? Porque muchos de estos lugares, desde los púlpitos, desde los maestros, no están enseñando la Biblia, están entreteniendo con la Biblia. Yo sé que aquí hay pastores, que hay maestros. Tu principal ministerio es cautivar tu corazón con la palabra. Y a todos que no son ni pastores ni maestros, nuestro principal llamado en cuanto a la Biblia es que nuestros corazones y nuestras mentes estén cautivos de ella. Como un hombre con 34 años, ¿sabe cómo se ha comparado que Lutero colocara los 95 décimos el día de hoy? ¿Sabe qué fue lo que hizo viral? Hay algunos autores que dicen que en 30 días toda Europa tenía los 95 décimos. ¿Qué fue lo que hizo eso posible? Por supuesto, Dios. ¿Por qué medio? Por la imprenta. 1450, Johannes Gutenberg crea la maravillosa imprenta. 1450, 1517, 67 años después, cuando Lutero pone eso, es como que, no tengo mi teléfono, no, esto está muy amanerado, algo de hombre. Lutero puso en las puertas del castillo de Wittenberg, en Alemania, sus 95 tesis. Pero alguien dice, no, fue una valentía. No, era lo común de la época, que si alguien quería tener un debate académico, ponía en la puerta un tema y llamaba a la comunidad académica a debatir. En estos tiempos, eso fue como Lutero abrió su perfil de Facebook e Instagram, les tenía los 2 comunicados, y puso #95 tesis. Etiquetar al Papa y a la madre, bueno, al Papa y a todo el mundo que se conozca. Y le dio compartir. Toda Europa, cuando empezó a leer eso, escuchen, la mayoría de la gente, por supuesto, es la mano de Dios, el Dios de la gloria detrás de todo esto, pero la mayoría de la gente no le pidió ni sabía que Lutero
estaba haciendo esto, solo le lleve los escritos y dice, esto hay que compartirlo. ¿Alguien ha leído las 95 tesis? Se las tengo en latín, por si quieren leerla, y bueno, una traducción en español. En el seminario, una de las cosas que hacemos cuando hablamos de la reforma, damos el documento, por supuesto, en español. Las 95 tesis, en su mayoría, escúchenme, es un secreto teológico, están perdidas. Dice, ¿cómo? En las 95 tesis lo único que ataca a Lutero era la doctrina del purgatorio y que la gente estaba robando. La Iglesia Católica estaba robando. Algunos años después, Lutero, cuando se le confronta, y porque ese hashtag 95 tesis se hizo tan famoso que todo el mundo empezó a leerla, todo el mundo empezó a compartirla, y la Iglesia, escucha esto, la Iglesia Católica Romana lo atacó. ¿Eso qué hace? ¿Qué pasa cuando alguien te dice, no abras este documento? Ay, abrí un documento, ¿sí o no? Porque hoy tenemos muchos celulares inteligentes porque hay gente más bruta. No borrar fichero. Tú vas a borrar fichero y aún ahí te dice, ¿estás seguro que quieres borrar el fichero? Sí, no, sí. Ay, ¿por qué se borró? Alma, animal. ¿Cómo que se va a borrar si todos los pasos te están diciendo que vas a borrar un fichero? La Iglesia Católica se puso tan en contra de Lutero que eso hizo mucho más famoso. Claro, una vez más, es Dios detrás de todo el escenario. Pero las 95 tesis no están atacando ni al Papa, ni muchas doctrinas que más adelante Lutero desarrolla 28 tesis más. No sé si la había leído eso en la historia. Y él desarrolla 28 tesis más donde su cristología, es decir, lo que creía de Cristo, ya empieza a definirse. Y muchos otros a lo largo de Europa, en Alemania, en todo su contorno, en Holanda, en Suiza, empiezan entonces a reproducir eso y a despertar. ¿Cuál fue el despertar? No las 95 tesis, sino que un hombre se dio cuenta, pero tuvo el valor, porque antes de Lutero, escucha, antes de Lutero hay otros hombres de Dios, como Juan Hus, que estaban ya cautivos de la palabra, pero ellos no tenían una imprenta. Ellos no tenían internet. Y por supuesto, ¿sabe lo que pasó? Tranquilo, que yo voy a ver el teléfono. ¿Sabe lo que pasó? Que fue un proceso donde no era Lutero, donde no era Calvino, donde no era Arminio, donde no era Siglio, donde no era Teodoro de Beza. Era Dios despertando a su pueblo por medio de la palabra, joven. ¿Quieres que tu vida cambie? Es la palabra. ¿Quieres que tu corazón cambie? Es la palabra. ¿Qué cosa de la palabra? Consejos prácticos, consejos pastorales. Empieza a despertarte más temprano para estudiar su palabra. Empieza a sacrificar tiempo de ver bobería y basura para estudiar más su palabra. Empieza a motivarte más por la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? En 1517, posteriormente, muchos hombres comenzaron a levantarse y a decir, Señor, tu palabra. Y que sea tu palabra. Eso es lo que significa sola escritura. Así que cuando vemos esta aplicación de sola escritura, hoy teniendo tantas congregaciones y teniendo tantos lugares donde han cerrado su Biblia, Dios llama a esta juventud a que seamos presos y cautivos de la palabra del Señor. Segunda reforma, sola fide. A ver, practica tu latín. Sola fide. Yo estoy seguro que si digo esto en inglés y practica tu inglés, que se abre puertas, empieza en inglés aquí a fluir. Sola fide. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. 1, 2, 3. Sola fide. ¿Qué significaría sola fide? Solo por la fe. Solamente por la fe. Fíjense, para la Iglesia Católica Romana, una de las cosas que se hablaba de la salvación, tú le preguntabas a un católico, incluso lo preguntas hoy a mucha gente, ¿cómo se salva la gente? Y te dirán, por la fe. Por la fe. El problema es cómo después te lo explican. Dicen, por la fe, más los sacramentos. Necesitas la fe, pero necesitas los sacramentos, necesitas las eucaristías, necesitas cada uno de estos procesos que pasan en los sacramentos, sobre el bautismo, la confirmación, necesitas ser fortalecido, algunos, la penitencia, la unción del enfermo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando Lutero comienza a explicar su confrontación con, una vez más, la Escritura? Esto es un tesoro. ¿Alguien puede abrir Romanos 1? Romanos 1, rápido por favor, verso 16-17. Yo voy a leer lo que dijo Lutero y después vamos al texto. Dice Lutero, por fin la misericordia de Dios
meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras, a saber, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive, por un don de Dios, es decir, por la fe. Y este es el significado. La justicia de Dios es revelada por el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Aquí sentí que había nacido de nuevo y que había entrado en el paraíso mismo por las puertas abiertas. Allí se me mostró una cara totalmente diferente de toda la Escritura. Entonces repasé las Escrituras de memoria. También encuentro en otros términos una analogía, como la obra de Dios es lo que hace Dios en nosotros. El poder de Dios con el que nos hace sabio, la fuerza de Dios, la salvación de Dios, la gloria de Dios. En pocas palabras, cuando Lutero empezó a leer la Escritura y llegó este texto, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Alguien me lo lee? Porque no me avergüenzo. Pero fuerte. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Escucha, eso es un texto que tú y yo podemos leer 1000 veces, pero lo está leyendo un hombre que cuando llega este texto y mira a su alrededor, la iglesia está tan perdida que te dicen: es la fe, pero tienes que hacer obras. Es la fe, pero tienes que dar dinero. Es la fe, pero tienes que hacer esto, esto y esto. Y dice él, leyendo este pasaje, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero, este texto que está leyendo está haciendo una referencia a Habacuc. Y Habacuc, el profeta, una de las cosas que está mostrando al pueblo es que se trata de fe. Y eso está en el Antiguo Testamento. Fíjense, este texto ha confrontado de tal forma a este joven. Lutero confiesa que en un momento de su vida tuvo odio referente a Dios, porque él decía: no puedo ser santo delante de él. Y muchas veces confiesa que iba al confesorio y ya la gente lo conocía, porque salía, se confesaba, y cuando salía, cuando iba por la puerta, recordaba que se le había quedado un pecado y iba de nuevo hacia atrás. Y muchos decían: viene de nuevo Lutero. Hasta que un momento dijo: Señor, bueno, lo confiesa después, dice: yo le cogí odio a Dios, porque el Dios que me estaban mostrando no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la fe. Joven, hay muchos lugares hoy donde no están mostrando al Dios de la Biblia. Hay muchos predicadores hoy que no están hablando del Dios de la Biblia. Están hablando de un Santa Claus, están hablando de un viejito que es tan amoroso, que es tan cuidadoso, que está sufriendo porque tú no estás viviendo para él. Ese evidentemente no es el Dios de la Biblia. ¿Sabe lo que hizo la Reforma con estas cosas de Lutero? En 1545 a 1563 se conoce, usted lo puede buscar en internet, como el Concilio de Trento. Fue dividido en varias ocasiones y el resumen de ese concilio fue: vamos a responder lo que están diciendo estas personas. Escuchen lo que dice uno de los cánones: si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el medimento de su voluntad, sea anatema. En otras palabras, está diciendo: si alguno dice que solo se puede ser salvo por la fe y nada más, y ese más era obras, dice que sea maldito con maldición. La Iglesia Católica Romana no se quedó de brazos cruzados y empezó a responder. Y yo te hago la pregunta, joven: ¿es sola fide o solamente por la fe una de esas verdades que está arraigada en tu corazón? ¿Es solamente por la fe que tú entiendes que puedes llegar a Cristo? Hoy hay iglesias con muchos dogmas, con muchos medios para obtener la salvación. Algunos te dicen: tienes que diezmar para obtener la salvación. Algunos te dicen: tienes que guardar sábado para obtener la salvación. Algunos te dicen: tienes que hacer esto para obtener la salvación. Tienes que hacer esto para obtener la salvación. Y la pregunta es: ¿qué dice el Evangelio? Porque aunque el Evangelio habla
de poner en práctica nuestra fe, no por obras podemos ser salvos. ¿Qué dice Romanos 1:17? El mismo Pablo decía, porque en el Evangelio la justicia de Dios se muestra por fe y para fe. ¿Qué es la fe, joven? ¿Qué es la fe? La fe es esa certeza, esa seguridad que nace en el corazón del hombre, ¿verdad? ¿De dónde viene la fe? La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. En otras palabras, si yo he puesto mi confianza en Cristo, es porque Cristo vino a mí y me ha convencido y me ha mostrado el camino de salvación. Cuando hablamos de la fe, no podemos decir, bueno, pastor, pero en mi iglesia no se trata la salvación por obra. Aunque algunos no dicen que la salvación es por obra, algunos les han añadido cosas a la salvación. Algunos en iglesias están añadiendo hoy, ok, es la fe, pero además de eso tú tienes que empezar a orar. ¿Sabes lo que dice la Biblia sobre nuestras obras? Dice dos cosas. En Isaías dice que son trampas de inmundicia, pero en el Evangelio, en Efesios, nos dice que son preparadas por el Señor para que nosotros las practiquemos. Así que si son de parte de nosotros, es basura. Pero si son la respuesta que nosotros tenemos para, en gratitud, vivir para Dios, entonces es algo que Dios acepta. Así que cuando decimos sola fe, solamente por la fe es que nosotros podemos ser salvos. La tercera, sola, y es sola gratia. Vamos a repetirlo, ¿ven? Sola gratia. Y ese solamente por la gracia, una de las cosas que entendemos es que entre tantos ritos y entre tanta religión, no solo fue Lutero, sino muchos otros hombres de Dios entendieron Efesios. Busca conmigo Efesios capítulo 2, versículo 8. Rápido dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Te voy a poner un ejemplo práctico de cómo esta juventud está hablando más de las obras que de Dios. Nuestras alabanzas. Muchas de nuestras alabanzas exaltan más a Dios, exaltan más al hombre que a Dios. Exaltan más las cosas de Dios, Señor, porque yo hice para ti y yo conquistaré las naciones, y todo se trata de yo, y yo, Señor, y yo tengo, Señor, y yo puedo, y Señor, y yo arrebato, y yo me arrebato, y yo me desloco. Así tenemos unos cuantos cantantes hoy. Muchas de nuestras alabanzas, jóvenes, muchos de los grupos que tú escuchas, no estoy hablando de los impíos que estás escuchando, que además está mal. Estoy hablando mucho de supuestos grupos cristianos que tú escuchas, exaltan más al hombre que a Dios. Cuando se exalta al hombre y se quita del trono a Dios, tú estás mal y yo estoy perdido. Así que cuando vemos solamente por la gracia, ¿qué es la gracia, pastor? ¿Qué es la gracia? En pocas palabras, tú eres tan miserable, yo soy tan miserable, y estando muertos en delitos y pecados, no podemos de ninguna forma y de ninguna manera, como dijo muchas de esas predicadoras falsas que andan por ahí, porque la salvación es el 60% Dios y el 40% nosotros. Porque en la salvación tú tienes que dar un paso y Dios da el otro. Tú das un paso y Dios da el otro. Yo digo, Dios mío, ¿qué Dios es ese? Es como que Dios en el cielo, dale pico, camina que no te salvan. ¿Qué Dios es ese? La gracia. Iba a poner un ejemplo, pero yo sé que este ejemplo descontextualiza a muchos, porque los salarios no es un buen ejemplo para citar en este lugar. Lo normal que debería ocurrir cuando alguien trabaja, porque alguien dice, no, porque yo voy al trabajo y yo me hago el que trabajo. Sí, y ellos se hacen los que te pagan. Pero lo normal, lo bíblico, es que el obrero es digno de su salario. Tú trabajas ese mes y tú, lo normal es que seas digno de lo que te paguen. Eso sería lo establecido, lo normal, lo más común. Por eso le digo que aquí no podemos usar el ejemplo, porque aquí no es que los salarios son cortos, es que los meses son tan largos. Pero cuando tú trabajas, voy a poner el que más cobra entre nosotros, cobra como 40,000 pesos diarios, que es Walter. Entonces, cuando Walter está pelando y cobra esa cantidad de dinero, al final del día,
Lo que se le paga no es un regalo, es resultado de su trabajo. Eso no es gracia. Es decir, en todo el sentido de la palabra. La gracia es que tú no podías de ninguna forma pagar, que yo no podía de ninguna forma acercarme a Él, que yo no podía de ninguna forma venir a donde estaba Él, y Él vino a mí. Hay una maravillosa foto que vi en estos días, que es una secuencia de fotos que es una oveja, y la oveja se ve que está así como en un lodo, así bien, y dice, no solo que Él me vio, sino que Él vino a mí, sino que me tomó en sus brazos y me hizo suya. Hermanos, esa es la gracia. Tú y yo muertos en delitos y pecados, el Señor vino a nosotros. El Señor nos dio oportunidad de salvación, y cuando respondimos en fe, esa fe viene de Él. Cuando respondimos en arrepentimiento, ese arrepentimiento es una respuesta a Él. En otras palabras, la gracia es lo que tú y yo jamás podremos pagar. Por eso hay una doctrina diabólica hoy en Pinar del Río y en muchos otros lugares. La teología de la prosperidad es una doctrina satánica y demoníaca. Si en tu iglesia lo único que hacen es coger las billeteras y bendecir dinero y bendecir finanzas y siembra a Dios para que te dé más y más y más, eso es una cueva de ladrones. Que la iglesia de Cristo no bendice billeteras. La iglesia de Cristo bendice el nombre del Señor. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se encarga de traer las bendiciones. En la iglesia de Dios, en el evangelio de Dios, nosotros le buscamos a Él y las bendiciones se encargarán de buscarnos a nosotros. Pero si nosotros buscamos las bendiciones y buscamos las cosas materiales, estaremos lejos cada vez más de Dios. Joven, la gracia es que el solo hecho de levantarte esta mañana fue por su gracia. Muchas veces la gente dice, ¿por qué si dicen ustedes los cristianos que Dios tiene tanto amor, todavía hay tanta maldad en el mundo? Cuando en realidad la pregunta sería, ¿por qué si este mundo es tan corrupto y le ha dado tanto la espalda a Dios y está ofendiendo tanto a Dios, todavía Dios no ha destruido todo este mundo? ¿Te das cuenta que si rebajamos la doctrina de quién es Dios y cuál es su gracia, estamos lejos del evangelio? Por eso cuando los reformadores entendieron la gracia, Lutero y muchos otros hombres de Dios dijeron, Señor, no se trata de mí. Siempre le digo esto a los muchachos. Si tú tiras una foto y hay mucha gente, ¿a quién tú vas a buscar de primero? A ver, habla, narcisista, ¿a quién tú vas a buscar de primero? O a mí. Y puede ser que el de al lado quede así, el otro quede así, pero si yo estoy así, qué linda quedó esa foto. Narcisista. ¿A cuántos no lo han etiquetado en una foto así? Todo jorobado. Pero el que la puso quedó William Levy, ¿no? Como yo, la gloria del Señor. ¿Y ustedes? Porque la gente no está mirando otra cosa que no sea yo. La gracia se trata de Él y no de ti. La gracia se trata de que por su favor inmerecido tú y yo no hemos sido consumidos. La gracia se trata de que si estoy en pie es porque Él me sostiene. Uno de esos cantantes que hubo un tiempo que cantaba para el Señor y hoy vendió completamente, hace muchos años vendió el Evangelio, decía, cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, ¿recuerdan? Donde no hay apariencias, donde el descubierto queda mi interior, allí soy sincero. ¿Qué dice? Allí mi apariencia de piedad se va. Cuando nosotros escuchamos un hombre que cantó eso y hoy lo vemos diciendo, no, yo le canto para el mundo, no, al final no hay música cristiana, al final nos hay que cantar y que lo que hay es que hacer canciones con el mundo para que el mundo vea que nosotros somos gente cool. Esa gente no sabe lo que es la gracia. La gracia no es para gente cool. La gracia es para pordioseros muertos en el fango y en los delitos y pecados, que nos levanta y nos dice, tú eres mi hijo amado, eres mío. Esa es la gracia del Señor. Así que solo gratia o sola gratia nos recordará que se trata de Él. Cuarta sola de la Reforma, evidentemente este es el corazón, solus Christus. Repetimos con 1, 2, 3. Solus Christus. ¿Viste que ibas a aprender, Víctor? Lo que si te pregunto las otras, se lo olvidan. Pero solus Christus, evidentemente, ¿de qué habla? Se entiende en español.
Solamente Cristo es nuestro Salvador. De hecho, esta enseñanza argumenta que la salvación se alcanza a través de Cristo y solo Cristo. Hoy vemos un problema, que hoy en la iglesia muchos pastores se presentan como el Cristo de la iglesia. Mucha gente se presenta como el ungido de la iglesia. Escucha, en tu iglesia no hay ningún ungido. El ungido es Jesucristo. Y por su gracia nosotros entonces tenemos unción. Pero no es el ungido, el hombre de Dios que trae la revelación. Esa gente, cuando usan los nombres de ungido, están honrando el nombre de vicarios, como el Papa. El vicario de Cristo, el sustituto. Y aquel que intenta sustituir a Cristo termina en el infierno. Hoy, si el centro de tu vida no es Cristo, tú no eres cristiano. Si cuando pecas, Cristo no es ofendido en tu vida, no eres de Cristo. Basta ya de pensar que somos cristianos porque llevamos años en una iglesia. Basta ya de pensar que somos cristianos porque oramos a veces, porque leímos la Biblia, porque alguien nos ha dicho, tú eres hijo de Dios. Los ritos en el cristianismo llevan al infierno. Ese es solus Christus. Una de las respuestas que tuvo la Iglesia Católica años posteriores, cierto que no fue con Lutero, años posteriores, que dijo, María es corredentora. Los santos son intercesores. Muchos que se presentan hoy como los secretarios de Dios en la tierra. Dios no tiene secretarios. Dios tiene hijos y tiene impíos que están peleando contra Él y un día serán todos destruidos. Así que cuando vemos en la palabra del Señor, busque conmigo rápidamente Hechos 4:11. Hechos 4:11 y 12. Dice de esta manera: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La pregunta es, ¿quién dijo esto? ¿A quién se lo dijo y cuándo se lo dijo? ¿Quién dijo esto? El apóstol Pedro. ¿A quién se lo dijo? A un grupo de escribas, un grupo de fariseos y muchos otros que se encontraban en este lugar. ¿En qué momento se lo dijo? ¿Se habían convertido 5,000 personas? Y dice que los principales, Anás, Caifás, Alejandro y otro más, con los principales, se enojaron tanto e intentaron callarlos. Y Pedro a esta gente le está predicando y le está diciendo: en ningún otro hay salvación. Pedro se lo está diciendo a las dos autoridades más grandes en la religión judía. Y Anás y Caifás, en ese lugar, estaban perdidos. Joven, esto no se trata de crédito. Tú puedes llevar 50 años en la iglesia y ser un perdido, ser un impío. Puedes estar involucrado en todos los ministerios de tu grupo de jóvenes y ser un perfecto impío. Porque se trata de la obra de Cristo en nosotros, no de las obras de nosotros en Cristo. Hay gente que se ha enamorado tanto de las cosas de Dios que se ha olvidado del Dios de las cosas. Hay gente que se ha enamorado tanto de hacer cosas para Dios que se ha olvidado que se trata de Dios y no de nosotros. Fíjense, cuando los apóstoles están dando esta exposición, dicen: no hay más, no hay otra gente, no hay ningún medio en que podamos ser salvos. Cuando ellos terminaron, ¿saben lo que le dijeron? Recuerdan el contexto, hay que leer el contexto, joven, por eso es que lleva la palabra, lleva estudio. Le dijeron: mira, no prediquen más en esto, le intimidaron, ¿sí o no? Y me encanta como aquellos hombres de Dios dijeron: busquen vosotros siempre a quién vamos a obedecer, si a Dios o a los hombres. Cuando se trata de Cristo, no te da vergüenza en tu escuela hablar de Cristo. Ay, no, porque yo ahí ni hablo, porque no, porque... ¿Usted se imagina que tienes una entrevista con el apóstol Juan? Me dice: no, Juan, no, yo en la escuela no hablo, porque mi escuela, tú sabes, que es esto sistema comunista, y esto contra Dios, y que no, que mira, que mi escuela, que sí nos han dicho bien claro. ¿Tú te imaginas tú y yo diciéndole eso a Juan, cuando Juan te diría: a nosotros no solo nos dijeron que no habláramos, sino que nos prometieron palizas si lo hacíamos? Y nuestra respuesta fue: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres jóvenes. No te calles a Cristo. Si Cristo verdaderamente habita en ti, no te lo puedes callar.
no te lo puedes quedar. No se trata de adorarle aquí. Aquí le adoramos, pero allá afuera, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo, donde quiera que estamos, en nuestros hogares, no solo le adoramos, sino que le exaltamos. Algo hermoso que tenía el Juan el Bautista es que él decía: es necesario que yo me haga más pequeño para que la gente me vea a él. Escucha, este mundo necesita ver a Cristo en ti y en mí. No esos predicadores que dicen: el mundo te necesita ver, el mundo necesita ver el evangelio en ti. No. Porque cuando se trata del evangelio y se trata de mí, yo soy un miserable. Y en el evangelio es que tengo nueva vida para hablarle a otro miserable que se puede tener vida. Pero se trata de Cristo. Solo Cristo fue una de esas grandes verdades que nos recordó a nosotros lo que el mismo apóstol dijo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, te das cuenta que si Cristo vive en ti, tu vida tiene que ser diferente, joven. A veces decimos: no, porque yo no puedo vencer este pecado, no puedo hacer esto. Si Cristo habita en ti, estás, al igual que yo, estamos en un proceso doloroso. Porque todos los días Él está mostrando y modelando su carácter en mí. Y eso, si no provoca dolor, si no provoca en ocasiones desesperación, es que el Cristo nos está modelando en nosotros. Y por último, si vemos cada una de estas olas, si vemos solo la Escritura, que nos exalta la palabra del Señor en nuestra vida, si vemos solo la fe, que nos recuerda que solo por la fe, si vemos solo la gracia, que nos recuerda que somos miserables alcanzados por Él, si vemos solo a Cristo, todo esto nos lleva a la quinta sola, y es soli deo gloria. Solamente a Dios la gloria. Fíjense que cuando vemos el concilio de Trento que le estaba mencionando, una de las cosas, o uno de los resúmenes que se hicieron ahí fue, además de la Escritura, las enseñanzas apostólicas por medio oral, la sucesión petrina del primado de Roma, y los concilios son fundamentos de la fe. Los reformadores dijeron: no, solamente Cristo. Otra de las propuestas de la Iglesia Católica es que afirmaron que la gracia era necesaria, pero las obras también. Los reformadores dijeron: no, solo la gracia. Muchos dijeron los sacramentos, los reformadores dijeron: no, solo la fe. Muchos dijeron la Virgen María, hacer esto, el Papa, el dinero, lo otro. Y los reformadores dijeron: no, solo Cristo. Y todo eso nos lleva a la última sola. Es que cuando vivimos para Él, cuando morimos nosotros, para que brille Él, solamente a Dios le podemos dar la gloria. Yo quiero hacerte esta pregunta, joven. ¿Tú estás viviendo para la gloria de Dios? No me respondas. Si en tu corazón el primer lugar lo tienes tú, no estás viviendo para la gloria de Dios. Si en tu corazón el primer lugar lo tienen los hombres, no estás viviendo para la gloria de Dios. Si en tu corazón el primer lugar lo tienen las cosas de este mundo, no estás viviendo para la gloria de Dios. Dice Hechos 17, 24 y 25. Es Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da todo, vida y aliento, todas las cosas. ¿Sabes quién dijo esto? Una vez más, quitemos eso de leer la Biblia, el versículo, y no saber quién lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo y en qué contexto lo dijo. Porque si no, vamos a seguir escuchando herejías. ¿Sabe quién dijo esto? Pablo. ¿Dónde lo dijo? En Atenas, un lugar llamado el Areópagus, o el Areópagus, el monte de Ares. Un lugar que según la tradición griega se creía que ahí los dioses habían fajado por una mujer. Un lugar de perdición, un lugar que la gente adoraba tanto a los dioses que dijeron: por si se nos escapa alguien, vamos a poner una gran frase que diga to agnos o atheos agnostos, al Dios no conocido, al Dios que no se conoce. Vamos a poner un altar por si se nos escapa uno. Y mucha gente venía de diferentes lugares al Areópagus y decía: bueno, está este Dios, está este, todos los dioses griegos, romanos, toda esa gente. Y decía: pero me falta uno. Llegaba a este altar y decía: oh, al Dios no conocido, este es el mío. Pablo llega a este lugar, un lugar de perdición,
Y él dice, a ese, al Dios no conocido es el que yo vengo a predicarles. Se trata de que este Dios, y escuchen, porque dice que en ese lugar todo el mundo quería escuchar algo nuevo. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta la predicación de Pablo en este lugar? Que él dijo, ese Dios no lo necesita ninguno de ustedes. ¿Cómo? Si nosotros le hicimos un altar, por si se nos escapa alguno, que tenga su propio altar. Dice, ese Dios que yo vengo a predicarle, ninguno de ustedes, Él los necesita. Hermano, Dios no te necesita. Joven, Dios no te necesita. Pero si a mí, Daniel Aviv y no sé quién más, y todos esos predicadores me dicen que hay un campeón en mí, que hay algo poderoso en mí, que hay algo grande en mí. Sí, se llama pecado. Dios no lo necesita. ¿Tú has entendido que si tú no le das la gloria a Dios, Dios sigue siendo el dueño de toda la gloria? Dios no necesita tu alabanza. Ay, no, clamemos a Él porque Él busca nuestra alabanza. Sí, cuando dice que busca verdaderos adoradores, ¿quién lo dice? Jesús. ¿A quién se lo dice? ¿En qué contexto se dice? A la samaritana. ¿Qué era una samaritana? Un judío que se había descarrilado y se había perdido con otras naciones. Y le dice, Dios está buscando verdaderos adoradores, que ustedes lo han corrompido todo. Y que incluso muchos judíos lo han corrompido también. Aunque Dios no te necesita. Entiende esto. Envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo le demos honra y gloria. Si tú no se la das, otro la dará. Los cielos seguirán contando su gloria y su iglesia seguirá adorando. Pero Dios sin tu gloria sigue siendo Dios. Tú y yo sin darle gloria a Dios somos reos de muerte en camino al infierno. Se trata, esta película no tiene que ver contigo. Esta película no tiene que ver conmigo. Tu vida, escúchame joven, porque yo sé que este mensaje no le gusta a nadie. Tu vida no se trata de ti. Tu vida se trata que en el Edén todo se rompió, pero tu vida se trata que en el Calvario se dio el medio para la salvación. Si hay alguien en este lugar que no conoce a Cristo, puede ser que alguno de esos lleven años en una iglesia. Si hay alguien en este lugar que no conoce a Cristo, yo voy a hacer una oración. Señor, amado Dios, si hay alguien en este lugar que no es creyente y el Espíritu Santo le ha confrontado con tu palabra expuesta, dale salvación. En el bendito nombre de Cristo. Amén y amén. Y quiero terminar haciendo un llamado. Solamente para la gloria de Dios. Ese es el propósito de tu vida. ¿Cómo le sirves y en qué le sirves? Eso tiene que ver en cómo tú responderás a Dios. Pero darle gloria a Dios no es una necesidad, es un privilegio que el hombre puede tener. En tu vida, ¿estás viviendo las 5 solas? En tu vida, en tu familia, ¿estás viviendo las 5 solas? Solo la Escritura, la palabra de Dios hoy. Hoy necesitamos una reforma en este punto en nuestras vidas. Solo la fe, la justificación solo es por la fe en Cristo. Hoy nuestros púlpitos necesitan que se predique la fe de Cristo y no la fe que inventan los hombres. Solo la gracia, y es que solo se trata de su gracia, solo por su gracia podemos tener salvación. Solo Cristo y nada más que Cristo. Y por último, vivamos para dar solamente la gloria a Dios. Termino con una oración. Bendito Dios, amado Dios, en este lugar, de este lugar van a salir algunos transformados por tu palabra, tomando y haciendo reformas en su relación contigo personal, en su vida de oración, en su vida de estudio de la palabra, en su vida de poner práctica la palabra. Te ruego en esta hora por esos que van a responder en fe. Guíales, súpleles, y por aquellos que permanecen endurecidos, ten misericordia, Señor, porque terminarán en el infierno. Mas solo a tu nombre sea dada la gloria por tu evangelio predicado y
como hace 506 años atrás un hombre encendió un fuego. Permite que tu evangelio siga prendiendo corazones y que de este lugar salgan muchos prendidos por el poder de tu evangelio para ser transformados a la luz de la palabra y que puedan también predicar a otros que hay vida y vida eterna en Cristo Jesús. Solo, Señor, solo a tu nombre sea dada la gloria. Amén. Señor, en tu